Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 13 de mayo del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en este momento en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Carlos Cuevas desde Westchester, en Pensilvania. Douglas Isturiz en El Salvador. Xavier Miguel está en Barcelona, España. Henry Moreno en Atlanta, en un amanecer lluvioso y nublado. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Hugo Boscán en Játiva, Valencia, Española. José de Villa en Maracaibo. José Luis Machado Mujica en Ciudad de México. Saed Abón en Orlando. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Jesús Grajirén en Caricuao, Caracas. Juan Bautista González también en Caracas, con una expresión muy caraqueña, con una pepa de sol. Mari Lobo también está en Caracas. Doña María Alicia Cifontes, que manda saludos especiales para Flor Alicia y Doña Rosa Elena. Muy bien, lo reciben con mucho gusto. Dixon Gracias. Maldonado en Maracaibo. Él es de Maracaibo, pero ahora está en Orlando. Juan Acuña, manejando su camión, hoy está en Jasper, Tennessee. Sebastiano Basile en Sicilia. Yoya en Toronto le manda cariños a Barbarita. Sonia Osuna en Manresa, Barcelona. David Madrid en Montreal. Wow, Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Bueno, saludos a todos, pues, y gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César, y buenos días a todos. Estamos ya entrando en la primera quincena, cerrando la primera quincena de mayo. Y todos estamos llegando a este 15 con unas ganas. Ganas o peladera. Exacto. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, apoyando a Flor Alicia en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 13 de mayo, es el Día de la Virgen de Fátima. Así que felicitaciones a todas las Fátimas y, por supuesto, a toda la colonia lusitana en Estados Unidos, en donde quiera que se encuentre, todos los que sean de ascendencia lusitana, felicitaciones, empezando por Laura Rodríguez, que en algún registro le pusieron con acento y Z, pero el Rodríguez de ella original es sin acento y con S, porque es el Rodríguez portugués. Es también el día de San Pedro Regalado y de Santa María Dominica Mazzarello. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que desde las 6:36 de la mañana tenemos la luna más propicia creciente, la luna de Leo. La luna en la que usted por fin reina, se impone. La luna en que le aplauden todo lo que usted ha hecho. La luna en que se rinden en reconocimientos a su persona, a sus méritos. Es una excelente luna para reunirse con personas de poder, de prestigio. Es una excelente luna para lanzar productos al mercado. Es una luna excelente para trazar estrategias, poner en escena grandes eventos. Es la luna, pues, de todos los artistas y de todos aquellos que buscan reconocimiento público. Luna creciente en Leo, Sol en Tauro, este lunes 13 de mayo del año 2024.
Hoy es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol, así que felicitaciones, pues, felicitaciones a todos los entrenadores de fútbol, reconocidos o no. Es el Día Internacional del Hummus. El hummus es uno de los platos más sencillos y populares del Medio Oriente y el norte de África. El origen del hummus viene desde el antiguo Egipto. En España es el Día Nacional del Niño Hospitalizado. El programa que hemos preparado para el día de hoy, lunes 13 de mayo, lo vamos a iniciar en Washington con el periodista Eugenio Martínez, periodista venezolano que maneja todo lo relacionado con el tema electoral. Hubo un incendio en uno de los galpones del Consejo Nacional Electoral allí en el este de Caracas, en Filas de Mariche, en Petare. Y Remigio Ceballos Hinchazo dijo que se trataba de un sabotaje. ¿O hinchazo? Hinchazo. Ah. ¿Por qué? Porque dijiste hinchazo y me imaginé que estaba como la palabra. Pues. Hinchazo. No dio pruebas para variar del atentado, del sabotaje. De Caracas iremos a Washington, de Washington seguiremos en Washington para conversar con la periodista Celia Mendoza. Celia, con ella vamos a tocar el caso de la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, que se ha vuelto un problema severo dentro del Partido Republicano. Y con ella hubo un impasse de importancia la semana pasada que le enfrentó al actual presidente de la Cámara, el Speaker Mike Johnson. De Washington vamos a Bogotá para conversar con el periodista David Parra. Iván Márquez reaparece, no estaba muerto, tampoco de parranda. Reaparece y reaparece nada menos que pidiendo apoyo para la constituyente del presidente Gustavo Petro, al mismo al que le dio la espalda en las negociaciones de paz. De Bogotá vamos a Valera, en el estado de Trujillo, en los Andes venezolanos, y ahí vamos a conversar con la señora Sugey Peña. Ella es la madre de Néstor Luis Peña. Familiares de migrantes venezolanos desaparecidos el 21 de octubre en ruta por mar abierto desde la isla colombiana de San Andrés a Nicaragua piden la intervención de Venezuela, Colombia y Nicaragua. ¿Qué ha pasado después de casi 7 meses? El Néstor Luis Peña desapareció en esas circunstancias. Luego de Valera vamos a la ciudad de Caracas, donde está la politóloga Ana Milagros Parra. Revive el tema de la Guayana Esequiba. El régimen de Maduro vuelve sobre esto y desde el exterior se empiezan a manejar informaciones en el sentido de que a lo mejor, vistas las dificultades electorales para el 28 para Maduro y su régimen, pues quizá vuelvan a utilizar el trapo rojo, la antorcha de la Guayana Esequiba. Eso lo vamos a abordar con Ana Milagros Parra. Y aquí en Miami vamos a conversar con el músico, el gran mandolinista Saúl Vera. El ciclo de conciertos en Kalos Music and Art. Va a dar un concierto Saúl Vera con Jorge Glem. Y el foro del día de hoy, el catastrofismo o anticipación negativa. ¿Cómo cambiar esa conducta? Cuando usted piensa que todo va a salir mal, y por lo general, si usted piensa que todo va a salir mal, pues termina saliendo mal. Eso es lo que llaman catastrofismo. Lo vamos a abordar con 2 psicólogas clínicas, Marvi Mesa de Martínez y Mariana González Velázquez, ambas en la ciudad de Santiago de Chile. El día de hoy, 13 de mayo, en 1830, Ecuador se separó de la Gran Colombia y se fundó la República del Ecuador, con Juan José Flores como presidente. Juan José Flores, sin embargo, era un general venezolano. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos invade México. En 4 años de guerra, Estados Unidos le arrebató a México Texas, California, Arizona, Nuevo México, entre otras zonas. 13 de mayo de 1861. En el marco de la Guerra Civil estadounidense, la Guerra de Secesión, la reina Victoria, la reina británica, proclama neutralidad
y reconoce los derechos de los estados separatistas. Estaba clarita la reina Victoria y la corona británica apostando pues por la fractura, la división de Estados Unidos. 13 de mayo de 1880 en Menlo Park, en Nueva Jersey, Thomas Alva Edison realiza su primer test de línea eléctrica. El 13 de mayo de 1888 en Brasil se prohíbe la esclavitud. Arrancando el siglo XX, el 13 de mayo de 1902 se realizó el primer clásico español no oficial de la historia. Lo ganó el Barcelona 3-1 al Madrid. 13 de mayo de 1914 nace Joe Louis, considerado uno de los mayores pesos pesados de todos los tiempos. Salió victorioso en 25 defensas del título, un récord para la división de peso pesado. Considerado el primer héroe afroamericano, el primer afroamericano con estatus de héroe nacional en los Estados Unidos. 13 de mayo de 1917. En Fátima, Portugal, 3 niños pastores afirman que se les ha aparecido la Virgen de Fátima. Hoy cumple 85 años el actor Harvey Keitel. El 13 de mayo de 1940, Winston Churchill en la Cámara de los Comunes, asumiendo el cargo, da su famoso discurso de solo les ofrezco sangre, esfuerzos, sudor y lágrimas. 13 de mayo de 1950, Giuseppe Nino Farina gana la primera carrera de Fórmula 1 de la era moderna. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II es herido de gravedad por un disparo del pistolero turco Mehmet Ali Aksa en la plaza de San Pedro. Y al año siguiente, el 13 de mayo de 1982, cuando el Papa va al santuario de Fátima, viene un nuevo atentado, pero esta vez por parte de un sacerdote católico, el español Juan Fernández Corón, anticomunista, quien decía que el Papa polaco era modernista y comunista. En el año 2001, el 13 de mayo, a los 73 años, se nos fue el gran Salvador Garmendia, uno de nuestros escritores fundamentales, de nuestros grandes novelistas. 13 de mayo del año 2012, por primera y única vez un venezolano ganó un premio de Fórmula 1. Pastor Maldonado no chocó ese día y ganó el Grand Prix de España. Y el 13 de mayo del año 2017, hace 7 años ya, el Papa Francisco canonizó a Francisco Marto y a Jacinta Marto, quienes a Lucía dos Santos fueron los 3 pastorcitos que en 1917 afirmaron se les había aparecido la Virgen de Fátima. Y queda siempre el misterio de cuál fue el tercer secreto que les reveló la Virgen. Lo conocía el Papa Juan Pablo II y se supone que lo conoce también el Papa Francisco, pero secreto es. 13 de mayo de 1767. Se estrena en Salzburgo la primera ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, Apolo y Jacinto, el drama de Apolo enamorado de Jacinto, y muere cuando le lanza el disco y le fractura el cráneo. El detalle está en que Mozart escribió esta ópera, su primera ópera, cuando tenía apenas 11 años. El 13 de mayo de 1941 nació Richie Valenzuela, mejor conocido como Richie Valens. Richie Valens tuvo muchísimo éxito en el despertar del rock and roll en Estados Unidos. Él era de ascendencia mexicana y falleció en un accidente aéreo junto con Buddy Holly cuando apenas tenía 18 años. Y hoy está cumpliendo 74 años Stedman Hardway Judkins. Mountain Records lo firma y lo presentan como Little Stevie Wonder. Stevie Wonder, como nombre artístico traducido, sería algo así como Estebancito Maravilla, ¿verdad? Pues ahí mismo impuso su primer éxito, Fingertips Part 2. Y desde ese entonces a esta parte, desde 1963 a este año, no ha dejado de producir maravillas, el gran Stevie Wonder.
El Editorial, con César Miguel Rondón. Principios de los años 80, la dictadura argentina entra en su peor momento y no se le ocurre nada mejor a los dictadores militares que invadir las Malvinas. Se desata entonces la Guerra de las Malvinas, una guerra que estaba condenada desde un primer momento a ser una gran derrota. Recuerdo a la señora Margaret Thatcher con la arrogancia que le caracterizaba cuando un periodista le preguntó: ¿y usted no piensa en algún fracaso? Failure. Y la señora Thatcher dijo: failure, that's impossible. Es imposible que fracasemos nosotros los británicos frente a los argentinos, al menos en el campo bélico. Pues bien, el recuerdo se hace presente cuando un gobierno militar, aunque esté encabezado por un civil, también en América Latina, empieza a alentar aires de guerra. Hablamos lamentablemente de Venezuela, lamentablemente de Nicolás Maduro y lamentablemente estamos hablando del conflicto con Guyana por la reclamación del territorio Esequibo. No hace mucho se promovió una suerte de referendo para plantear al pueblo venezolano, para pedir la opinión del pueblo venezolano con relación al reclamo del territorio Esequibo. Este ejercicio, para muchos entendidos, era una manera de probar la capacidad de convocatoria que tenía el régimen, la popularidad, en otras palabras, que tenía el régimen. El ejercicio fue un fracaso. Nadie fue a votar. Nadie quiere al régimen y a nadie le interesa lo que plantea el régimen, ni siquiera un reclamo ante un país extranjero. En ese contexto estamos ahora en un escenario electoral donde las multitudes se vuelcan en las calles de los poblados más distantes para aplaudir a María Corina Machado, quien es la figura emblemática, líder de la oposición venezolana, que está apoyando al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, desconocido hasta hace apenas 2 días, 3 días, y ya absolutamente conocido por todos. Las estimaciones, los sondeos, los hemos comentado acá en el programa en los últimos días, en las últimas semanas, hablan de una victoria abrumadora para la oposición frente a Nicolás Maduro. Y en un contexto como este, empieza a alborotarse otra vez el viento de guerra con Guyana. Lo interesante es que la observación viene desde fuera. Es en Estados Unidos donde hay think tanks que empiezan a observar cómo, por ejemplo, vuelve el régimen sin mayor alaraca, esta vez, a alentar esos tiempos de guerra. Ojalá, pues, no sea esta la gran excusa para inventarse el mes que viene, ya que estamos a 13 de mayo, por ejemplo, que hay una situación de conflicto con Guyana y por lo tanto no hay elecciones. Pasemos por ese escenario también, ¿eh? 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso las noticias más importantes de este lunes 13 de mayo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Real. Ese bolero es mío. No de quien lo compuso, no de quien lo cantó, sino mío. Porque su letra soy yo. Bueno, está la versión maravillosa de Felipe Pirela, pero ese es el primer bolero que canta el Pollo Brito en La Vida y Amores. Se para él solito en el escenario con el cenital y lo canta a capela. Así arrancamos. Maravilloso. Bueno, ya lo saben, del 6 al 23 de junio en el Colony Theater tenemos el regreso de En la Vida hay Amores con Lena Burke y Rafael Pollo Brito. Entradas en las taquillas del teatro y por miaminewdrama.org. miaminewdrama.org. Del 6 al 23 de junio vuelve En la Vida hay Amores. Y a las 9:26 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este comienzo de semana, hoy lunes 13 de mayo. Iniciamos en Barcelona.
Los socialistas del Partido Socialista Catalán de Salvador Illa lograron una clara victoria en las elecciones regionales de Cataluña, donde los independentistas perdieron la mayoría absoluta, escrutado el 99% de los votos. El PSC logró 42 escaños y la formación independentista Junt del expresidente catalán Carles Puigdemont se convirtió en la segunda fuerza con 35 escaños, 3 más que en los anteriores comicios. El partido gobernante, los también independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, con Pere Aragonés, ha presidido la Generalitat durante la última legislatura. Sufrieron un batacazo al perder 13 diputados y quedarse con 20. Altos funcionarios estadounidenses ofrecieron duras advertencias contra una invasión israelí de Rafah, prediciendo que una gran ofensiva terrestre en la ciudad del sur de Gaza provocaría bajas civiles generalizadas, además de una insurgencia de Hamás, y crearía un vacío de poder que el grupo terrorista intentaría llenar más tarde. Las alarmas del secretario de Estado Antony Blinken y del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se produjeron después de que el presidente Joe Biden diera un ultimátum la semana pasada de que una invasión israelí de Rafah le obligaría a suspender ciertas transferencias de armas. Blinken y Sullivan dijeron que Biden tomó la determinación porque no quería que se utilizaran armas estadounidenses en lo que estimaron sería una operación sangrienta y desacertada. Al menos 360,000 personas han huido de Rafah antes de la invasión planeada por Israel, según la Organización de Naciones Unidas. Las autoridades colombianas detuvieron a Juan Antonio Gil Díaz, alias Toño, y Carlos Ramón Escobar García, 2 miembros de la banda transnacional Tren de Aragua, que fueron pedidos en extradición por Venezuela con notificación roja de Interpol, según informó la policía colombiana. Estas personas, detalló la policía en un comunicado, fueron detenidas la primera semana de mayo y ayer, después de que la embajada venezolana en Bogotá solicitara su extradición, fueron notificadas. Los miembros del Tren de Aragua están acusados de los delitos de terrorismo, extorsión, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tráfico ilícito de armas y municiones, detentación de artefacto explosivo, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Más de 4,000 civiles residentes en la frontera, en la región ucraniana de Kharkov, con Rusia, han sido evacuados desde el pasado viernes, cuando las fuerzas de Moscú abrieron allí un nuevo frente en el que se están produciendo intensos combates. En 2 días han sido evacuados más de 4,000 habitantes de localidades donde hay amenaza para la vida y la salud de los civiles, según el gobernador militar de Kharkov, Oleg Sinegubov. Vladimir Putin decidió el domingo sustituir a uno de los miembros de su círculo más cercano, el ministro de Defensa Sergei Shoigu, por un economista de confianza, Andrei Belousov. Hoy en día, en el campo de batalla, gana el que está más abierto a la innovación, más abierto a la implementación de novedades lo más rápido posible. Cita textual para Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Simultáneamente, el Kremlin difundió el decreto de la destitución del general Shoigu y su nombramiento como nuevo secretario del Consejo de Seguridad ruso, en lugar de Nikolai Patrushev, considerado uno de los hombres más influyentes en el país y cuyo destino la presidencia prometió revelar en los próximos días. El Papa Francisco volvió a bogar ayer por un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, y aseguró la disponibilidad del Vaticano para apoyar cualquier esfuerzo para lograr su liberación, ante los miles de fieles reunidos ayer en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, mientras celebramos la ascensión del Señor, que nos vuelve libres, renuevo mi llamamiento por un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania. Eso dijo textualmente el pontífice al término del dominical Regina Coeli, que sustituye al Angelus en período pascual. Francisco aseguró la disponibilidad de la Santa Sede para favorecer cualquier esfuerzo encaminado a ello, sobre todo por aquellos gravemente heridos y enfermos. Continuemos rezando por la paz, sea en Ucrania, en Palestina, en Israel, en Myanmar. Recemos por la paz, concluyó el Papa.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, enfrenta su segundo juicio distintivo por soborno y corrupción en 7 años, y se espera que la selección del jurado comience hoy. El juicio involucra lingotes de oro, sobres con dinero en efectivo, un Mercedes y más objetos que, según los fiscales, Menéndez recibió a cambio de otorgar favores a personas de Egipto y Qatar, y de tratar de influir en un procesamiento en Nueva Jersey. Menéndez, expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, será juzgado junto con 2 empresarios de Nueva Jersey que son coacusados. Su esposa Nadine también ha sido acusada, pero será juzgada por separado. Los 4 se han declarado inocentes. Estados Unidos y China sostendrán conversaciones de alto nivel sobre los riesgos y la seguridad de la inteligencia artificial mañana martes en Ginebra. Las conversaciones llevan meses gestándose. El presidente Biden y el presidente chino Xi Jinping acordaron celebrarlas durante su cumbre de noviembre. Un alto funcionario de la administración Biden describió las discusiones como un intercambio de opiniones y minimizó la posibilidad de resultados concretos. No esperen ni siquiera una declaración conjunta. Los funcionarios dijeron que Estados Unidos planea plantear preocupaciones sobre el uso militar de inteligencia artificial por parte de China, que socava la seguridad nacional, tanto de Estados Unidos como de sus aliados. Las conversaciones se producen inmediatamente después de informes de que China está utilizando desinformación impulsada por inteligencia artificial para influir en los votantes en Taiwán y en los Estados Unidos. Otro alto funcionario dijo que la interferencia electoral no está específicamente en la agenda, pero no descartó la posibilidad de que surja. Esta semana podrían producirse inundaciones repentinas en todo el sur de Estados Unidos, a medida que otra ronda de tormentas severas empapa terrenos ya saturados, incluidas partes de Texas, donde cientos de personas fueron rescatadas durante las lluvias torrenciales de la semana pasada. Más de 13 millones de personas están bajo alerta de inundaciones desde hoy hasta el martes, en una extensión que se extiende desde el centro de Texas hasta el Panhandle de Florida, incluidas áreas afectadas por las lluvias justo al norte de Houston. El sur ha sido azotado por varias rondas de lluvias en los últimos días, incluidas tormentas severas que atravesaron Texas y Luisiana ayer domingo, trayendo granizo del tamaño de una pelota de tenis y obligando al Servicio Meteorológico Nacional a emitir alertas de tornado y advertencias de inundaciones repentinas. El expresidente Donald Trump afronta hoy el testimonio de una figura clave en el juicio penal en su contra por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, su antiguo abogado y mano derecha Michael Cohen, que los facilitó. Trump se ve cara a cara con uno de sus mayores enemigos, que en 2018 se declaró culpable y cumplió más de 1 año de cárcel por varios delitos. Entre ellos, precisamente, los de financiación irregular de la campaña electoral por los pagos a 2 supuestas amantes del político, una de ellas la señora Daniels. Cohen es un testigo estrella de la Fiscalía de Manhattan que ha acusado a Trump de 34 delitos por falsificar libros contables en una serie de pagos al abogado durante la campaña presidencial de 2016 que le llevó a la Casa Blanca, incluidos los $130,000 del expresidente a Daniels para acallarlas. Y según una actualización de The New York Times, algunos partidarios de Donald Trump se reunieron en el borde del Parque Columbus a lo largo de Worth Street para ver llegar su caravana. Esto ocurrió en la mañana de hoy a las 8:56. Una mujer llevaba un sombrero MAGA, Dion Cini, de 55 años, un visitante habitual que vive en Shipstead Bay, Brooklyn. Amplió la manifestación desplegando 14 grandes banderas de Trump. Trump tocó la ventana de su vehículo blindado en dirección a ellos. Todos los asientos de la sala del tribunal están ocupados excepto los del palco del jurado y la silla del juez. Tensión palpable y anticipación, ya que la 5ª semana del juicio está por comenzar. Y a las 9:36 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Washington, donde está el periodista venezolano Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, César. Un gusto escucharte. A ver, 11 de mayo, incendio a poco más de 100 metros de los galpones del Consejo Nacional Electoral en Fila de Mariche, allí en Petare, en el este de Caracas. Remigio Ceballos Hichazo dice que eso fue un acto de terrorismo. Presentó pruebas que se quemó en realidad. ¿Hay en peligro material electoral? Afortunadamente en este caso no ocurrió lo de marzo del año 2020, cuando un incendio de similares características afectó al galpón del Consejo Nacional Electoral, un galpón donde se almacenaban los equipos de votación que se usaron a esta fecha. En concreto, el resultado de ese incendio en 2020 fue que se perdió todo el parque de máquinas y toda la infraestructura tecnológica de las elecciones. En este caso, según la información del ministro, es simplemente un incendio en la zona de seguridad del galpón, que está muy cerca de una zona de barranco, por decirlo de alguna manera, donde suele acumularse mucha maleza. En todo caso, la información preliminar es que el incendio no afectó la estructura donde se almacenan las máquinas ni los equipos técnicos, y evidentemente no se afectó el parque de máquinas que se va a usar el 28 de julio. Según el criterio del almirante Ceballos, entonces el saboteador fracasó esta vez. Hay que recordar que en 2020 se dijo que había sido un acto terrorista, se iniciaron investigaciones, se detuvieron a 2 personas que fueron acusadas de provocar el incendio. Sin embargo, no se avanzó mucho más en las conclusiones de la investigación. De hecho, no se dijo nada más sobre la investigación de ese incendio que terminó destruyendo todo el parque de máquinas que se había usado hasta 2020. Bien, el incendio no dañó material importante. ¿Cómo está la situación a efectos del CNE ahora que estamos a 13 de mayo? Ya lo que resta es muy, muy poco. 2 meses y medio apenas para la fecha electoral. Eugenio. Bueno, el Consejo Nacional Electoral está avanzando en las auditorías al sistema automatizado de votación. Ya se ha hecho la auditoría de software, es tal vez una de las más relevantes, porque es la que va a permitir decir que el sistema de votación va a funcionar como se espera que lo haga. Hasta el día de hoy, 13 de mayo, los reportes de los auditores de la Mesa de Unidad, de Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela son positivos en cuanto a que el sistema sigue manteniendo las características de seguridad que tuvo hasta el año 2021. Por lo tanto, hasta el 13 de mayo hay que decir que el riesgo que algunos ven en la posibilidad de que se intenten desconocer o manipular los resultados, hasta el día de hoy, desde el punto de vista técnico, esa posibilidad no existe. Ya. Te he leído los tweets que has estado publicando últimamente, donde haces observaciones y advertencias a los votantes. ¿Podrías comentar esto, por favor? Sí, creo que es importante recordar que hasta el día de mañana, 14 de mayo, es el lapso para reclamar el registro electoral preliminar. Es decir, si un elector se inscribió y no aparece, o si un elector se mudó de centro de votación y ese cambio no fue procesado, o si por el contrario fue cambiado de centro de votación de manera inconsulta, hasta el día de mañana es que tienen posibilidad de presentar un reclamo ante el Consejo Nacional Electoral. Para presentar ese reclamo tienen que entrar en la consulta del registro electoral en la web del CNE, descargar la planilla que está en esa página web y enviarla a la dirección de correo que se indica junto a la planilla. Una vez que culmine este lapso, 14 de mayo, no se puede hacer ningún tipo de reclamo sobre el registro electoral que se va a utilizar el 28 de julio. Creo que es importante que todos los electores verifiquen si fueron modificados o no del centro de votación, y especialmente que estén atentos de aquí al 28 de julio con el cambio de nombre de los centros de votación. Hay que recordar que el Ministerio de Educación anunció que iba a cambiar el nombre de 6.000 colegios. La mayoría de ellos son centros electorales. El CNE no ha procesado esos cambios, sin embargo, es probable que el Ministerio de Educación sí los haga. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente una persona se consulte en la web del CNE, vea el nombre del centro de votación, acuda a su centro de votación y se encuentre con que el centro de votación tiene un nombre totalmente diferente, y eso, sobre todo en los electores más jóvenes, puede generar algún tipo de confusión.
En este caso, lo más relevante es la dirección del centro y evidentemente que la persona, si tiene algún tipo de duda, se consulte en el listado que tiene que publicarse en la puerta del centro. ¿Y por qué le cambian el nombre a última hora? Bueno, el argumento del Ministerio de Educación es que los nombres que tienen esos 6.000 colegios representan algún tipo de colonialismo y que eso debe eliminarse de los nombres oficiales de los colegios. En todo caso, el Consejo Nacional Electoral no ha procesado el cambio, así que la posibilidad que el cambio solamente se dé en la fachada del centro de votación va a ser alta, y eso, insisto, puede generar dudas, especialmente en los electores más jóvenes o en quienes no hayan votado o quienes no hayan participado en los procesos recientes. ¿Y habías observado algo sobre los testigos y los suplentes de los testigos, Eugenio? Sí, en este caso son los miembros de mesa. Recordar que la pulcritud de los resultados depende de la presencia de los miembros de mesa sorteados. En 2021, por ejemplo, el 60% de las personas que estuvieron en las mesas no fueron sorteadas para esta labor. Es de suponer que la mayoría de ellos fueron integrantes de algún partido político. A partir del 28 de junio, 28 de junio, comienza los operativos de capacitación, los cursos de capacitación. Todos los miembros de mesa sorteados, sean principales, suplentes o de reserva, tienen que acudir a ese curso, porque al final de ese curso es que se le entrega la respectiva credencial, que es la que permite que la persona sorteada como miembro de mesa pueda incorporarse el viernes 26 a la instalación y evidentemente el domingo 28 en la jornada electoral. Recordar que la estrategia de control de mesas siempre se ha centrado en evitar que el sorteado como miembro de mesa se entere o deje de ir al curso de capacitación, por lo tanto no tenga la credencial, para ocupar ese espacio con algún militante del partido oficial. Ahí está el detalle. Eugenio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez, desde Washington. Una pausa. Al regreso nos ocupamos de la polémica Marjorie Taylor Greene. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. 9:45. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y para tu empresa, que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Te repito el número: 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Ismael Rivera cantaba El Incomprendido, y en un tono muy distinto, y quizá no de una forma tan acompasada y afinada, la señora Marjorie Taylor Greene también podrá decir que ella es una incomprendida. ¿Por qué resulta tan polémica la señora Marjorie Taylor Greene, incluso dentro del Partido Republicano, incluso dentro de sus compañeros en la Cámara de Representantes? Vamos a Washington para ocuparnos de esto. Allí está la periodista Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Celia, ¿quién es Marjorie Taylor Greene? ¿Por qué es tan polémica? Marjorie Taylor Greene ha hecho su nombre básicamente bajo esto, siendo controversial, una persona combativa que logró pasar de ser una miembro del público a convertirse en congresista en el estado de Georgia, representando una comunidad que no se siente representada, y es así como ella se ha mantenido y ha logrado establecer su camino en este nuevo
mundo del Partido Republicano, donde el trumpismo ha sobresalido y donde las acciones como las que está tomando Marjorie Taylor Greene le dan una base republicana fuerte y que la apoya. Eso no significa que en el Congreso las cosas sean similares o que inclusive esto se pueda mantener a largo plazo si no tiene el respaldo de Donald Trump. Y esto lo vimos la semana pasada precisamente, César Miguel. Ella quería descabezar a Mike Johnson, el Speaker of the House, el actual presidente de la Cámara. ¿Por qué lo quería descabezar y por qué fracasó en el intento, Celia? Así es, los republicanos cambiaron las reglas del juego, esto obviamente para que Stephen McCarthy pudiera ser escogido líder de la Cámara de Representantes, lo que significa que un solo republicano puede tratar de tumbar al líder de la Cámara, en este caso Mike Johnson. Lo quería hacer o lo quiere seguir haciendo porque de hecho este fin de semana insistió que ella no dejaría atrás este intento por, según ella, seguir adelante con estos esfuerzos bipartidistas y en especial por aprobar el paquete de fondos para Ucrania. Recordemos que este se ha venido luchando desde hace varios meses. La Casa Blanca había llegado a un acuerdo bipartidista. Donald Trump en su momento impidió que se llevara a cabo el acuerdo que incluía partes de migración. Pero Mike Johnson indicó, quien en el pasado se había opuesto, dijo claramente que debido a la información que ahora tiene como líder de la Cámara de Representantes, todos estos reportes de inteligencia, era necesario aprobar estos fondos. Ella le critica no solo esto, sino cualquier otro proceso en el que se involucre a los demócratas. Ella hace parte de este grupo de republicanos que no quieren trabajar con los demócratas y es muy difícil gobernar en el Congreso si se maneja de esta manera. Recordemos que este voto se hizo precisamente para sacarlo y falló porque los mismos republicanos creen que esto se está convirtiendo en una posibilidad para que ellos pierdan el poder. Justo en una entrevista con Fox News, que obviamente ha tenido, y en especial la presentadora María Bartiromo, una afección hacia Donald Trump, ella le criticó en una pregunta que por qué estaba tratando de poner a esto de una manera obviamente complicada, 6 meses de las elecciones. La señora Taylor Greene sigue instrucciones directas de Donald Trump, Celia. Al parecer sí, pero ella también tiene su independencia. Al responder acerca de Trump, dijo que ella habló con Trump y que ella sabía que ella iba a seguir lo que le estaba diciendo, porque antes del voto él mandó un mensaje diciendo que pues, se debería mantener a Mike Johnson. Recordemos que Mike Johnson lo visitó en la Florida y ellos han tenido un acuerdo, por lo menos hasta ahora, pero eso no significa que Donald Trump cambie de posición en cualquier momento o que ella también haga lo mismo. Hasta el momento ella se mantiene como una aliada de Trump, pero lo que hemos visto y lo que hemos aprendido en estas últimas semanas es que ella se va a mantener a lo que a ella le parece que le funciona. A ver, la propuesta de ella fracasa cuando el señor Johnson logra el apoyo no solo de importantes compañeros republicanos, sino de los demócratas que le producen tanto rechazo a la señora Greene. ¿Qué lección queda de esa situación que se vivió recién? ¿Y qué puede ocurrir ahora, Celia? Hay una división profunda en el Partido Republicano y no se ha hecho a puerta cerrada, lo han dicho públicamente. Hemos escuchado a republicanos que han dicho que esto es casi como lidiar con un colegio de prekinder donde hay disputas internas, y al mismo tiempo vemos a un partido demócrata que está analizando cómo puede tomar ventaja para tomar el liderazgo. Estamos a una elección en la que hay una pequeña diferencia y donde muchos de los republicanos más tradicionales se han retirado y están saliéndose de la posibilidad de obtener estas sillas en distritos donde demócratas podrían ganar. Así que lo que viene ahora es ver qué sucede en las próximas semanas, qué se puede hacer y cómo lo manejan los republicanos. Mike Johnson ha sido muy estratégico, muy inteligente en la manera en que ha manejado las cosas, ha logrado hacer acuerdos bipartidistas y mantener al gobierno adelante, que es lo que los demócratas quieren, y es ahí donde han logrado estos votos. Si Mike Johnson hubiera sido sacado, los fondos de Ucrania no iban a moverse, no íbamos a ver nuevas leyes de aquí hasta el final de año posiblemente, porque recordemos que por lo menos 3 meses hubo una parálisis dentro del Congreso y es ahí donde podríamos ver la posibilidad de que se mantenga por lo menos hasta el final de este término. Ahora, eso no significa que no haya estrategias por el Partido Republicano y en especial por los miembros del grupo del Freedom Caucus al que pertenece ella. Solo 11 republicanos quedaron de su lado, entonces.
Así es, por ahora esto es lo que vimos. Estamos hablando de más de 359 votos a favor de Mike Johnson. Esto es algo que no hubiéramos visto en el pasado, pero estamos viendo cómo los demócratas por lo menos se están mostrando como las personas más allegadas a la estabilidad dentro del Congreso. Pero el tema de Israel ha generado divisiones fuertes, en especial después de las últimas declaraciones del presidente, asegurando que iba a pausar entrega de municiones y de bombas a Israel, y esto obviamente ha creado algunas tensiones. Pero en términos generales, ha logrado mantener Mike Johnson esta unidad hasta cierto punto dentro del Congreso, por lo menos una unidad necesaria por ahora. En todo caso, esa definición es como estar tratando con un pre-kinder, es decir, de muchachitos que apenas están dejando los pañales, ¿no? Y hemos visto algunas acusaciones muy fuertes entre ellos mismos. Estamos viendo a legisladores republicanos de Texas en contra de los de la Florida, criticándolos inclusive con temas personales. Esto no se veía antes. Y esto obviamente permite que abra paso a esta inestabilidad política que también, como lo conocen los expertos en las elecciones, da paso a que esto se pueda utilizar en estas campañas locales donde se pueden inclusive usar las palabras de los mismos republicanos en contra de estos legisladores para tratar de ganar esas sillas. Claro. Dios mío, qué caos. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington. Los muchachitos, el pre-kinder. Me vino un viejo refrán que decía: el que se acuesta con muchachitos amanece mojado. 9:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento? Bueno, César, fíjate, tenía una, pero lo que pasa es que el tema narrado por los periodistas del New York Times de la entrada de Cohen al estrado del juicio que se está realizando en Nueva York está escrito con una cosa tan deliciosa que lo quiero compartir con los oyentes. Sí. El jurado entró, el pueblo, como le dicen, ha llamado a Michael Cohen al estrado. Entra Michael Cohen vestido con un traje oscuro y una corbata rosa clara. Camina un poco torpemente hasta el estrado, casi cojeando. Levanta la mano derecha y asiente, jurando decir la verdad, y se sienta y echa un vistazo al numeroso séquito que acompaña al expresidente Donald Trump. El estrado de los testigos está empotrado, por lo que Cohen no tendrá que mirar a Trump a menos que él así lo desee o se lo pida. Trump mira al frente cuando Cohen entra y solo mira en su dirección después de haber pasado por la mesa de la defensa. Susan Hoffinger, jefa de investigaciones de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, se encargará del interrogatorio de la Fiscalía y se ha estado preparando durante meses. Ella estaba en la sala del tribunal cuando Michael Cohen testificó en el juicio por fraude civil de Trump. Lo hizo sin problemas durante el interrogatorio directo, pero muy poco fluido en ese momento. Hoffinger comienza entonces preguntándole a Cohen sobre sus antecedentes y él menciona que es descendiente de sobrevivientes del Holocausto. Dice que realmente no quería ser abogado, pero que su familia está llena de ellos. Cohen dice que su abuela quería que estudiara Derecho, quería ir a Wall Street, dice Cohen. Mi abuela decía, eso no va a pasar. Este tipo de introducción gradual de Cohen, dicen los reporteros del New York Times, sirve para varios propósitos a la vez. Lo humaniza para los jurados, que han escuchado muchas cosas negativas sobre él en las últimas semanas, y sirve para relajar a Cohen en el estrado antes de comenzar con el meollo de su testimonio que están reportando Alan Feuer, Johan Browich, Maggie Haberman, directamente desde la corte en Manhattan. Claro, el meollo es el pago de los $130,000 que en ese momento paga Cohen de su cuenta a la señora Stormy Daniels por instrucciones del señor Trump. Exactamente. En este momento está describiendo cómo han sido los proyectos que él llevó bajo el dominio de Trump, bajo el trabajo que hizo con Trump. También dijo que él era como una especie de todero de todas las actividades que Trump le pedía. Era su hombre de confianza. Y era su hombre de confianza y que inclusive él había renegociado ciertas actividades en nombre de Trump. Esto es lo que está contándose ahora directamente desde el New York Times. Gracias, Flor Alicia. Uno de los detalles que llama la atención es que los testigos y los que acusan a Trump todos venían de su entorno más cercano, de su entorno más íntimo.
No pudimos dar con Bogotá en la mañana de hoy porque queríamos hablar de la reaparición de Iván Márquez. Iván Márquez se dijo que estaba muerto, pero no estaba muerto. Y reaparece, no se sabe si en Colombia o en Venezuela, y reaparece pidiendo que se apoye la constituyente que está planteando Gustavo Petro. No deja de ser paradójico que Iván Márquez renuncia al diálogo de paz propuesto por Petro en su iniciativa de paz total. Se retira de las FARC y funda la Segunda Marquetalia, donde continúa en el delito, en el terrorismo. Cuando se dice que está muerto es porque se le enfrenta otro grupo de terroristas narcotraficantes, porque esto de guerrillas ideológicas ya no existe. Pero resulta que no estaba muerto nada. Y ahora aparece para pedir el apoyo para Gustavo Petro, al mismo que él dejó en la estacada con los diálogos de paz. Qué rara es la política colombiana, ¿eh? Sobre todo, qué rara y qué difícil de entender es la política colombiana de la izquierda, si es que este señor Iván Márquez, narcotraficante y guerrillero, es de izquierda. El reloj nos dice en este momento 10 en punto de la mañana. Una pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué es el catastrofismo? ¿Qué es el catastrofismo? ¿Qué es esa tendencia de pensar que me va a salir algo mal? Y por lo general, si usted piensa así, pues mal le va a salir todo. ¿Qué es? ¿Por qué una persona cae en eso que llaman el catastrofismo? ¿Hay manera de salir de eso? Es como que si usted fuese pesimista a juro. Vamos a abordar ese tema en la mañana de hoy. Curiosamente, nuestras foristas ambas están en Santiago de Chile, pero tengo entendido que no están en el mismo sitio. Son dos psicólogas clínicas. Marvi Mesa de Martínez. Marvi, buenos días. Buenos días, César Miguel. Un placer estar acá. Y Mariana González Velázquez. Mariana, muy buenos días. Un gusto, buenos días. ¿Qué es el catastrofismo? Marvi, por favor. Es una tendencia a tener anticipaciones negativas de diferentes situaciones de vida. O sea, estar imaginando todo el tiempo lo peor que va a pasar de cualquier acontecimiento. Es como, además, asumir que hay una probabilidad subjetiva de que pase todo lo malo. Sí, que la gente va a tener accidentes, que van a ocurrir todas las cosas malas que me pueda imaginar en una misma situación o en un mismo día. Dame un ejemplo. Me voy a ir de viaje y se va a caer el avión. Es algo así tan dramático. Se va a caer el avión. Si voy sola, por ejemplo, se va a caer el avión, pero si voy acompañada, hay menos probabilidades de que pase. Si vamos en un viaje en auto, hay muchas probabilidades de que pase algún accidente. Si vamos a una piscina, hay probabilidades de que se ahogue la gente que me importa. O sea, son cosas que pueden pasar, todas negativas, a las personas o a mí misma, ¿okay? A las personas que me importan y que son queridas por mí. Estaba hablando Marvi Mesa de Martínez. Mariana, esto funciona, si estás de acuerdo con la definición de Marvi, y si lo estás, esto funciona siempre para cualquier circunstancia de la vida cotidiana incluso. Sí, creo que Marvel lo describió súper bien. Lo que sí es que es muy defensivo, esconde detrás de sí mucho miedo y en el fondo es una manera de protegernos frente a algo que creemos que puede salir mal. Entonces no los imaginamos, porque como yo creo que puede salir mal, pues me lo imagino todo lo peor y todos los posibles escenarios. Y si bien es una manera como de estar anticipado, de ensayar incluso una respuesta frente a una situación complicada, también nos resta la posibilidad de ver el otro lado, el ver que sí puede salir bien. ¿Qué pasa si sale bien? ¿Qué pasa si me voy de viaje por primera vez sola a recorrer el mundo? ¿Qué pasa si me voy a la piscina con mis hijos y la pasamos increíble y a nadie le pasa nada? O sea, es muy defensivo. ¿Pero por qué una persona tiene que pensar tan en negativo?
¿Por qué si Bueno, se organiza un paseo al club, a la piscina, tengo que pensar que va a pasar un accidente? bueno, porque en el fondo es muy defensivo y esconde detrás de sí también algunas patologías, Pero ¿ok? defensivo, Puede esconder ¿esta persona se está defendiendo de qué, Mariana? de sus propios miedos. O sea, me da miedo que pueda pasar algo malo, entonces me imagino que va a pasar algo malo para no ir a la piscina sola, para asegurarme de que vayan dos, tres personas más conmigo, que cada uno cuide a un niño, un adulto por niño, y así yo me aseguro de no ser la única responsable con mis tres o mis cuatro hijos en la playa, en la piscina, en el club, donde sea que vaya. Entonces, esconde detrás de sí mucha ansiedad, Ujú. generalmente esconde también algunos trastornos importantes, puede esconder depresión, puede esconder incluso trastornos obsesivos compulsivos, así bien armados, incluso algunos rasgos psicóticos ahí encapsulados que cuando esto es reiterativo, es importante atenderlo. Puede ocurrirnos en algún momento de la vida a cualquiera de nosotros. Oye, ¿y qué pasa si voy a hacer tal trámite y me dicen que no? Y Mm, entonces yo llevo tal papel y me dicen que no. Y otra vez vuelvo a ir y me vuelven a decir que no, pero es que la tienen agarrada conmigo, no ujú. quieren nada conmigo. Eso nos puede pasar a todos en cualquier momento de la vida. El problema es cuando es reiterativo. Mariana González Velázquez hablaba. Le pregunto a Marvi. Marvi, nos puede pasar a todos, dice Mariana, pero la persona de la que estamos hablando a manera de ejemplo, le pasa esto continuamente, ¿no? Sí, ¿Y por qué sí, le pasa continuamente? justamente lo que decía Mariana es que el problema es cuando es frecuente y cuando afecta nuestro comportamiento, cuando nos limita de alguna manera a hacer ciertas cosas o cuando nos invita a tener que tener lo que llamaríamos acompañantes fóbicos, gente que me quite la ansiedad o gente u objetos que me quiten la ansiedad porque están presentes. Cuando implica eso, ya estamos hablando de otra serie de compromisos emocionales más allá de un pensamiento aislado que pudiera ocurrir en algún momento. Entonces, allí sí estamos hablando de problemas importantes, como dijo Mariana, depresión, ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, traumas también del pasado que pudieran influir en nuestro comportamiento. Hay una manera catastrófica de ver los acontecimientos. Te Sí. ocupas de ver el reporte del tiempo, el weather report, y si dice que va a ser un día soleado y fresco, no lo comentas, pero va a caer lluvia y puede ser una lluvia peligrosa. Y puedes Sí. chocar porque va a estar lloviendo, no salgas a la calle. Así, con relación a todo, ¿por qué alguien se inclina a ver lo feo en lugar de lo bueno? O de lo normal, porque ni siquiera tiene que ser bueno. Marvi. Si alguien tiene detrás una patología como la que estábamos hablando, como por ejemplo la depresión, si alguien está deprimido, sus pensamientos habitualmente no son muy positivos. O sea, siempre está como esta nubecita negra que sale en los cómics presente, donde todo lo voy a ver desde lo negativo y la sensación desagradable que tengo en mi vida. Si estoy ansiosa, estoy normalmente anticipando cosas que van a pasar y las cosas que anticipo no son cosas positivas como dijo Mariano, o sea, no es que me estoy imaginando lo bueno y lo chévere que la voy a pasar, sino que me imagino siempre cosas que pueden ser traumáticas o que pueden ser desagradables o angustiosas para mí. Si hay un estado emocional particular como este del que estamos hablando, las anticipaciones van a ser negativas. Las anticipaciones que voy a tener van a ser así. Ahora, Mariana, esta persona no se quiere montar en el avión porque se va a caer el avión. No quiere ir al club porque si va con los niños al club se le va a ahogar uno de los niños en la piscina. Pero Ujú. cuando se montó en el avión y el avión aterrizó perfecto, como suelen aterrizar, la inmensa mayoría de los aviones, cuando ella va al club y regresa en la tarde a su casa y con todos los niños sanos y salvos que gozaron un montón en la piscina, ¿qué dice ella? Qué bueno que no se cayó el avión, qué bueno que no se ahogó ningún niño. ¿Cómo es la reacción cuando la vida normal transcurrió, valga la redundancia, normal? Mariana. Es afortunado cuando eso ocurre, pero muchas veces les cuesta
confirmar que eso se pueda repetir, sino ocurrió una sola vez. Esto fue por suerte, esto fue porque me acompañó fulano, o esto fue porque una luz divina nos iluminó. Pero incluso se puede convertir en una manera de ver la vida. Yo pensaba, por ejemplo, en la idiosincrasia de los ingleses, que suelen ser muy pesimistas, muy catastróficos en general, y les permite como ensayar y estar preparados para escenarios difíciles, pero también les quita como el lado grato de la vida, les roba ese sabor dulce y se quedan siempre es con lo negativo. Entonces, claro, confirmar eso requiere que una y otra vez reforcemos el, mira, te fue súper bien, mira, el avión no tuvo ningún accidente, llegamos a tal sitio, la pasamos riquísimo, mostrar estadísticas, mostrar hechos, comprobar, mira, pudiste ir sola con los niños y no te pasó nada, no requieres a otro. En el fondo también esconde mucho control, porque requiere de la compañía de otro o requiere que ocurran algunas cosas para que entonces esta persona pueda fluir. Y el trabajo en psicoterapia es eso, mostrárselo, mostrarle que detrás de todos estos miedos, ¿qué puede haber? ¿Qué esconde? No es igual para todo el mundo, porque como decía Marvi, pueden haber eventos traumáticos que le ocurran a una persona y que no le ocurran a otra. O sea, puede haber personas que tengan miedo a montarse en avión porque hayan perdido a un familiar en un accidente de avión o porque simplemente tienen miedo a volar, a la independencia, a arriesgarse, al disfrute incluso. Aunque parezca loco, hay gente que tiene mucho miedo al disfrute. ¿Cómo se cura esto, este catastrofismo, Marvi? Lo primero es identificar los pensamientos catastróficos, identificarlos como algo que no es natural. Porque si yo siento que esta es parte de mi vida y normalmente todos pensamos así, nos va a costar diferenciar cuáles son los pensamientos que son como normales de la vida o del día a día y otros pensamientos que son catastróficos. Luego, tratar de buscar como alternativas a esos pensamientos catastróficos. Mariana ponía un ejemplo de que alguien no se imaginaría lo bien que lo va a pasar en la piscina. Pues bueno, es como buscar alternativas a ese pensamiento. Si puede ocurrir un accidente en la piscina, ¿qué otra cosa puede pasar? La puedo pasar bien, me puedo divertir mucho, puedo a lo mejor no meterme dentro de la piscina y llevar sol y estar bien. O sea, como ver otras alternativas a esto como opción de respuesta o consecuencia a la situación. Un poco también, a veces es recomendable como, sobre todo en psicoterapia lo hacemos, es como explorar bien ese pensamiento. ¿De qué va? Háblame de todo eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si estás diciendo que se puede caer el avión, ajá, ¿qué puede pasar? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ocurrir? Como un poco exponer y poner en palabras, o lo que nosotros llamamos simbolizar, lo que está dentro, todo mi angustia, todos mis pensamientos, ponerlos afuera, que así es cuando yo los puedo ver mejor y puedo identificar si de verdad puede ocurrir o no. Puedo evaluar, por ejemplo, que los accidentes de avión son mucho menos que los accidentes de auto, o sea, que es muy poco probable que se vaya a caer el avión donde voy yo. Pero solamente poniéndolos afuera es donde yo puedo empezar a evaluarlos bien. Me llama la atención que esta persona catastrofista se siente más segura si va con otra persona en el avión. Se siente más segura si va con otra persona a la piscina con los muchachos. Es que se siente insegura, le da miedo estar sola a esta persona, Mariana. Sí, puede haber fallas en la contención emocional previa que se activan cuando hay situaciones en las que se ponen a prueba la autonomía o la capacidad propia. Y por supuesto que allí el acompañamiento y el identificarlo, como dice Marvi, es crucial. O sea, ¿de dónde viene? Para saber a dónde va. Entonces, de nuevo, es el uno a uno, no es genérico, no es que lo mismo significa igual para todos, no. Leo aquí algo que me escribe Humberto Tobar. Recuerdo una compañera de trabajo que al yo decirle qué día bonito, ella me decía, ay, mijito, tú estás ya como los americanos que solo hablan del clima. O dice Jesús Garajirena, ¿cómo queda la ley de Murphy? Porque el que ha sido picado de culebra
no sé qué tiene que ver la ley de Murphy en este caso, ¿no? Bueno, cuando algo puede salir mal, todo va a salir mal. Puede pasar, hay días así. El tema es cómo lo afrontamos. Nos los tomamos con humor, lo dejamos como una anécdota que poder contarle a los nietos en algún momento, o nos los tomamos como algo personal que nos arruina el día, que no nos permite pensar más, que no nos permite avanzar más, que bloquea cualquier otra oportunidad es que a mí todo me sale mal. ¿Yo para qué voy a intentar eso si a mí todo me sale mal? ¿Para qué voy a mandar el currículo? Porque a mí no me van a llamar. ¿Para qué voy a invitar a salir a la chica si no me va a decir que sí? Bueno, ok, ¿qué tal que le demos la vuelta? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que no te llamen. ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? Que te den el trabajo, que sea tuyo, que seas tú la persona que ellos necesitan. Una persona que responde a ese patrón de comportamiento, ¿qué pasó en su crianza, Mariana, para que ya de adulto reaccione así? Pueden ser personas que vivieron muchas críticas, que fueron muy inseguras, que no hubo un acompañamiento de lo estás haciendo bien, o mira, aquí no lo hiciste bien, necesitas mejorar. Porque no es solamente el acompañamiento, el positivismo tóxico, de sí lo estamos haciendo súper bien, no, es el acompañamiento empático cuando corresponde, de sí lo estamos haciendo bien, o mira, aquí no funcionó, hay que mejorar, intenta tal cosa, intenta el plan B, intenta el plan C, busquemos otra ayuda, si yo no lo sé, busquemos a alguien que sepa un poco más de esto que nosotros. Yeah. Quienes no tienen ese acompañamiento, por supuesto, ven la vida en negativo. Y lo contrario sería eso que acabas de llamar positivismo tóxico. Sí, es que también es riesgoso, muy riesgoso. Bueno, pero el tiempo se nos acabó y del positivismo tóxico hablamos en otro momento. Bien, quiero agradecerle a Mariana González Velázquez. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Feliz semana. Y a Marvi Mesa de Martínez. Gracias, Marvi. Un placer. Ellas dos son psicólogas clínicas y ambas están en Santiago de Chile. El reloj indica en este momento las 10:21 de la mañana. Hacemos una pausa. Al regreso, vamos a la ciudad de Valera, en el estado Trujillo, en los Andes venezolanos, para conversar con la señora Sugey Peña, la madre de Néstor Luis Peña. El 21 de octubre, en ruta por mar abierto, desde la isla colombiana de San Andrés a Nicaragua, varios familiares, varios migrantes venezolanos desaparecieron. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Eso ocurrió con Néstor Luis Peña y vamos a hablar con su madre al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Reto a cualquiera a oír eso sin por lo menos mover un dedo, mover la cabeza, el pie. La gran Celia Cruz, Cao Cao Maní Picao, con la Sonora Matancera. A mí que me importa. ¿Y por qué estamos escuchando a Celia con la Sonora? Pues porque tal día como hoy, el 13 de mayo del año 2001, falleció Rogelio Martínez, el director y fundador de la Sonora Matancera desde el día 1 hasta el final. En todo caso, cualquier disco que usted encuentre en la Sonora Matancera le va a poner a bailar así. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos, Floralicia? Bueno, César, el venezolano Jorge Briceño, con ese, llegó a la frontera norte de México tras salir hace 4 meses de su país, desde donde avanzó con un solo pie y con las manos con llagas por las muletas, por lo que ahora busca cruzar a Estados Unidos para conseguir una prótesis y un empleo. A pesar de tener un solo pie, como lo refleja la nota publicada por EFE, camina a lo largo del fronterizo Río Bravo o Grande en Ciudad Juárez para buscar por dónde atravesar la barricada de alambre de navajas que colocó el gobernador de Texas, Greg Abbott, mientras critica al gobierno de Venezuela porque, según él, sumió al país en la pobreza.
Dice, para Dios no hay nada imposible. Ahí lo que hay que pasar con esos dos son esos dos alambritos. Si pasé de Venezuela para acá, ¿cómo no voy a pasar esos dos alambritos? En el Darién, entre Colombia y Panamá, pasé así. Si me caía, adiós. ¿Qué hizo Dios? Me agarró y yo pasé todo relajadito, relató Jorge. Es una de las historias que se leen permanentemente de lo que hacen muchos de los migrantes venezolanos para atravesar la frontera de México y llegar a Estados Unidos en las condiciones que sea, buscando desesperados otro destino. Y esta es la historia de este señor que con un solo pie sigue intentando cruzar la frontera. Qué historia tan realmente dramática, ¿no? En fin. Vayamos a otros asuntos. Son las 10:32 de la mañana. A esto dedicamos nuestro comentario editorial temprano en la mañana. ¿Por qué volvemos sobre el tema Esequibo? ¿Por qué, mejor dicho, el régimen vuelve a airear el reclamo por el territorio Esequibo? En el exterior hay trabajos que, por ejemplo, podemos ver en The Atlantic y en otros medios de reflexión, sobre todo en Estados Unidos, en Washington. Se sospecha de que pueda inventarse, así como ocurrió en la Argentina de los 80 con las Malvinas, un elemento perturbador de alto nivel que lleve eventualmente a una suspensión de elecciones para el mes de julio, para el día 28 en Venezuela. Vamos a Caracas. Allí está la politóloga Ana Milagros Parra. Ana Milagros, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Ana Milagros, mi primera pregunta es muy personal. ¿Estoy exagerando con mis sospechas y temores? Creo que con respecto a Venezuela, uno nunca puede decir que estamos exagerando. Creo que a este momento ya sabemos que el régimen político de Nicolás Maduro es totalmente autoritario y que cuando se ven amenazados de perder el poder pueden utilizar muchas herramientas. Justo hoy hay un opinador y también académico que se llama Ryan Berg, él investiga mucho sobre Nicaragua y Venezuela, y justo hoy sacó un tuit sobre el tema de que estamos hablando hoy, sobre una excusa que puede utilizar Maduro para no llevar a cabo las elecciones por ese temor o más bien esa posibilidad de que las elecciones resulten en un evento de inflexión en el que él pueda sentirse amenazado de perder el poder, y es algo que todos estamos sintiendo y estamos viendo en patrones. O sea, podemos recordar que lo de Esequibo, esto no empezó con la elección entre comillas, del Esequibo. Tiene años, tiene más o menos de 2015, 2016, la campaña del Esequibo es nuestro, pero ellos retoman estrategias dependiendo de lo que está pasando. O sea, tenemos que recordar que al final el gobierno de Nicolás Maduro sigue gobernando, sigue siendo gobierno, obviamente no con las líneas democráticas, ¿no? Ellos siempre van a actuar conforme a una lógica autoritaria y puede utilizarse mucho como excusa, y lo estoy diciendo aquí como excusa política, para no hacer las elecciones o para controlar muchísimo más la dinámica doméstica cuando sientan que están perdiendo el control, ¿no? Sí, a ver, dejemos por un instante de lado en esta ecuación el elemento Esequibo. A ver, estamos a mediados del mes de mayo. Para el 28 de julio están previstas elecciones presidenciales. Para esas elecciones hay una opción opositora mayoritaria que ha funcionado con coherencia, con unidad, con una estrategia bastante clara y por lo visto eficaz. Todas las encuestas hablan a favor de manera considerable de ese candidato opositor, del respaldo que está obteniendo, y en ese contexto pues pareciera que le resulta muy cuesta arriba al régimen y a su candidato presidencial, que es nada menos que Nicolás Maduro, sobrellevar la cuesta. Ante esa circunstancia, ¿qué pueden hacer para ganar las elecciones? Si hablamos de elecciones limpias o medianamente limpias. Ana Milagros. Tomo esa variable, no vamos a tener elecciones limpias ni medianamente limpias. Creo que todos tenemos que partir de ese punto
porque las elecciones en autoritarismo no funcionan como elecciones en democracia. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y eso no significa que no se deba participar, que no se deba defender el voto en los centros de votación ni nada por el estilo. Porque justamente cuando estás en este gobierno, que al principio con Chávez se basaba todo en propaganda y en elecciones, y vemos a uno que incluso les cuesta hacer campaña y le están siguiendo los pasos a la candidata o a este liderazgo que está apoyando al candidato Edmundo, vemos que hay una debilidad y no hay esa fuerza, esa movilización en las bases, y lo pudimos ver en las elecciones, entre comillas, del Esequibo, ¿no? Ellos, si van a ganar, si hablamos de ganar en términos literales, ellos no pueden ganar una elección porque no tienen los números, y por eso están impidiendo unas elecciones libres, o que incluso, como estábamos hablando, eliminar la ecuación del evento electoral para ellos no tener que ir a unas elecciones donde saben que van a perder, y posiblemente, vamos a suponer que siguen con estas elecciones y de alguna manera Maduro gana, ellos igual van a tener un país muy difícil de controlar después del 28 de julio. O sea, sería otra crisis. Volvería a empezar un tema de legitimidad, volvería a moverse las bases de la oposición y deberían volverse más autoritarios para poder controlar el país y controlar a las personas y ese sentimiento de cambio que estamos viendo, ¿no? Entonces, ellos no van a ganar las elecciones, no van a hacer unas elecciones libres, pero la presión ciudadana y la organización ciudadana le están comunicando que es una amenaza ese evento electoral. Y eso quiere decir que la oposición y la ciudadanía por fin están cohesionados en una estrategia, y eso puede significar presión suficiente al gobierno de Nicolás Maduro. En otras palabras, si no me queda, ya que voy a perder las elecciones, las suspendo. Y para suspenderlas, la mejor excusa, el mejor argumento es el reclamo Esequibo. Puede ser reclamo Esequibo, puede ser incluso algún tipo de sabotaje con la gente del CNE. O sea, son excusas que podemos ver y pueden haber distintas, ¿no? Pero el tema del Esequibo ya está trabajado por medio del gobierno en política internacional, en narrativa, en propaganda. Incluso pasaron por la Asamblea Nacional, también aprobaron ciertas resoluciones, ¿no? Así que creo que es lo más probable, la excusa más probable que pueden utilizar, siempre y cuando el contexto de aquí al 28 no cambie lo suficiente para que deban utilizar otra excusa, ¿no? Pero podemos pensar en el Esequibo, pero eso tiene muchísimos riesgos políticos también, porque sería la primera vez que en Latinoamérica se empieza de esta manera. O sea, esto es una disputa que tiene muchísimos años, pero sería un conflicto incluso puede ser conflicto armado, no lo veo hasta ese punto. Pero si ellos llegan a utilizar esa excusa es porque los costos relacionados a hacer la elección son mucho mayores a suspenderla. Pero es un equilibrio y resulta peligroso para cualquiera de los lados permitir las elecciones si no controlan bien el contexto o empezar algún tipo de movimiento. Y eso no quiere decir que es invasión al país o querer controlar todo el Esequibo, pero es una muy buena excusa para decir, vamos a cancelar el evento electoral porque tenemos un enemigo externo como país y como nación que debemos atacar mucho más que las elecciones. Esa es una narrativa que probablemente es la que utilicen. Ahora, Ana Milagros, a lo largo de estos 25 años, los militares han entrado abiertamente en el gobierno. De hecho, es un gobierno militar, aunque lo presida un civil. Y el último incidente medianamente bélico que vivimos los venezolanos fue cuando la incursión de la corbeta Caldas en el Golfo de México. En ese entonces, la Fuerza Armada venezolana, o las Fuerzas Armadas, eran en plural, reaccionan y obedecen a una línea de mando muy clara, y eran Fuerzas Armadas, eran Ejército, Armada, Aviación. Hoy por hoy, el Ejército, la Fuerza Armada venezolana, la Fuerza Armada llamada bolivariana, no sabemos muy bien qué es. Son burócratas, pareciera que son de todo un poco y muy poco militares. Si hay una estrategia militar, ¿quién la coordina? Pregunto, ¿el señor Padrino López o cualquiera de estos grandes generales está formando parte de este tipo de decisiones, de estrategias que se están discutiendo hoy por hoy? Los militares tienen una voz y voto muy grande en el gobierno de Nicolás Maduro, pero yo no le llamaría que esto es un régimen militar. Es un régimen que tiene facciones y un peso militar muy grande, pero ellos están apoyando al grupo de poder que es civil, ¿no? En la estructura principal o la columna vertebral del régimen Nicolás Maduro
tiene mucho peso el PSUV como partido político y tiene a los militares teniendo puestos de poder, posiciones de poder y tanto económicas para mantener el orden. Ellos tienen que rendirle cuentas a varios grupos de poder y uno de esos es los militares, ¿no? Evidentemente, Padrino López debe tener voz y voto dentro de las estrategias porque al final es una estrategia política que debe ser militar, ¿no? Y los militares ahora no están profesionalizados como era antes, no hay una línea de mando o no hay una profesionalización de las Fuerzas Armadas como estamos o como tenemos ese imaginario los venezolanos con incluso las dictaduras militares, que había un orden distinto porque servía a las fuerzas militares, ¿no? Entonces quisiera cambiar esa óptica y decir que Venezuela no es un régimen militar, a pesar de que tenga un peso gigante los militares, porque son los que mantienen al poder civil en el poder, ¿no? Contando otros grupos que ahora no vamos a mencionar, pero sí tienen voz y voto, y creo que por eso estamos hablando de que quizás el tema Esequibo no llegue a algún tipo de enfrentamiento bélico o se empiece un conflicto armado, pero eso no quiere decir que no lo puedan utilizar como excusa política con los militares al mando. Ana Milagros, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. La politóloga venezolana Ana Milagros Parra desde la ciudad de Caracas. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Y esta noche a las 10 una nueva emisión de George Harris. Programa de estreno de George Harris en TVV Network a las 10 de la noche. Y ahora cambiamos por completo de música. Esta música es para conversar con el destacado músico venezolano, intérprete de la bandola y la mandolina, Saúl Vera. Saúl, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Para mí es un placer estar en tu programa y verte de nuevo y estar en contacto. ¿Qué es esto que estamos escuchando al fondo, Saúl? Una composición que hice en 1986, que grabé en mi primer disco, en uno de mis discos que se llamó Selva y Lujuria, se llama 6+5, es un pasaje collage, y así lo llamé porque tiene elementos de la música de raíz tradicional de los llanos venezolanos mezclados con elementos de la música académica y un poco del jazz. Uno de los pocos pasajes que se ha hecho en 5 tiempos debido a mi pasión por la música de Dave Brubeck. Imagínate tú. Muy bien. Pero de eso hace rato ya. ¿Y en qué estás ahora, Saúl? Bueno, yo de Venezuela decidí cambiar de residencia en el 2010 y estoy viviendo en Miami desde esa época. Y decidí expandir una de mis áreas de trabajo, que era el área docente. En Venezuela estuve durante muchos años haciendo docencia. De hecho, la docencia me ha interesado siempre. Yo escribí un libro sobre la bandola llanera, que es el primer libro que se escribió con música transcrita para el instrumento, y me dediqué a la docencia muchos años en Venezuela, incluso haciendo cursos en la Universidad Metropolitana, en el Conservatorio Simón Bolívar del Sistema Nacional de Orquesta. Y en el 2010, al llegar aquí, quise expandir esa área. Por eso, en Aventura, que queda al norte del condado de Dade, en Miami, abrimos mi esposa, María Eugenia Méndez, cantante y pianista, y yo, una escuela de música que se llama Kalos, aquí donde estoy, donde me ves ahora en este momento. Y allí es donde ustedes dan clases de música, dan teoría, como se decía antes, teoría y solfeo, más interpretación. Bueno, somos unos innovadores en la educación musical, por lo menos ese es nuestro deseo. Y hemos creado un sistema de educación diseñado por nosotros. Eugenia tiene un grado en educación musical de la Universidad de Heidelberg en Alemania, y nos permitió crear un sistema de educación mucho más dinámico, donde la gente aprende tocando. Entonces, desde hace 11 años hemos estado aquí ubicados en Aventura, en esta misma sede, enseñando a jóvenes y a no tan jóvenes
o a los eternamente jóvenes a aprender cómo tocar distintos instrumentos musicales. Y hemos reunido hasta 20 profesores de distintos orígenes, muchos de ellos venezolanos. Y entonces, bueno, han sido en algunos momentos 20 cátedras abiertas enseñando desde el canto, el piano, la bandola llanera, el cuatro venezolano. En algún momento tuvimos una cátedra de tamunangue larense, pero también tenemos, por supuesto, una cátedra de piano que promueve niños que han ido ya a college. Y por supuesto, profesores destacadísimos como Pedro Castillo, cantante y compositor, la directora coral venezolana Maybel Troya, el gran guitarrista. Ya en este momento, más de un oyente, o bien porque quiere tomarse en serio la música, o bien porque tiene un hijo con talento, o una hija, quiere ponerse en contacto con la escuela. Danos la referencia, por favor, Saúl. Somos Kalos Music and Art School, estamos en Aventura, en el 20634 Biscayne Boulevard. Esto es 33180 del zip code de Miami. Y nos pueden ubicar en Google. Estamos muy activos en redes sociales. Google, Instagram y Facebook muy activos. Porque además, quizá, y eso es lo mejor lo que nos reunió hoy, hemos querido que además de la enseñanza musical, tener un área de extensión educativa. Sabemos que, y eso nos lo planteamos desde que estábamos en Venezuela, para poder componer nueva música hace falta crear un nuevo público. Y por eso somos docentes, creamos un nuevo público que va después a nuestro concierto. Y el área de nuestra extensión son los conciertos. Hemos estado muy activos con conciertos en estos últimos años, pero especialmente en este último año. Y vas a dar uno con Jorge Glenn. Correcto. Jorge, además es un concierto maravilloso porque es nuestro reencuentro para celebrar 20 años de relación musical. Yo tuve la fortuna... Cuatro y bandola. Cuatro y bandola, sí. Maravilloso. ¿Cuándo va a ser para invitar a nuestros oyentes, Saúl? Bueno, esto va a ser el próximo sábado 8 de junio a las 6 de la tarde. ¿En dónde? Esto va a ser en la sede de Kalos Music and Art School. Perfecto. Una sede pequeña, así que tienen que apurarse con los tickets. ¿Y dónde están los tickets? ¿Dónde se consiguen? Se consiguen en Eventbrite o pueden llamarnos directamente a Kalos Music and Art School. ¿El teléfono? Para solicitar sus tickets. Estamos en el 305-933-4777. Maravilloso. Mucho éxito, Saúl, y allí estaremos para disfrutar de la buena música. Saúl Vera. Un placer. Gran compositor e intérprete de la bandola y la mandolina y director de Kalos Music and Art School. 10:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, el regreso de Francis Ford Coppola a la competición de Cannes, 45 años después de la Palma de Oro de Apocalypse Now, centra la atención de la 77 edición de un festival que va a homenajear a la muy querida y admirada Meryl Streep y a George Lucas, y sobre la que planea una amenaza de huelga de los trabajadores. Estas son las claves de los 77 del Festival 77 de Cannes, que se va a celebrar del 14 al 25 de mayo, es decir, a partir de mañana. A la vez llegan las nuevas generaciones. Estará presente una hija de Martin Scorsese, Francesca, y una de Steven Spielberg, Sawyer, que están en el reparto de Christmas Eve y Miller's Point, que competirá en una de las secciones paralelas, la quincena de cineastas. Tres grandes nombres del cine, la actriz Meryl Streep, el realizador y productor George Lucas y los estudios Ghibli, que encabeza el maestro japonés de la animación Hayao Miyazaki, son los elegidos este año para recibir palmas de oro de honor, y también van a estar participando películas latinoamericanas y estarán presentes algunos de sus actores y directores. Estaremos siguiendo esto de cerca en nuestro programa, César. Muy bien. Será a partir de mañana. Gracias, Flor Alicia. 10:56. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono,
Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.